Hola, en esta clase vamos a ver cuáles son los elementos que componen una fórmula leucocitaria normal y cuáles son los procedimientos previos que necesitamos realizar para poder observar estos elementos en el microscopio óptico. Para la realización de la fórmula leucocitaria, que sería equivalente a hablar del recuento diferencial de leucocitos, o sea, el recuento de los diferentes tipos de leucocitos, necesitamos previamente hacer un frotis. ¿Qué es un frotis? Es una extensión de sangre del paciente que se quiere analizar sobre un portaobjetos. Debe realizarse con las primeras gotas de sangre venosa obtenidas con una jeringa seca de la punta de la jeringa. Esto es lo ideal. También se puede realizar pinchando directamente la yema del dedo y sacando una gota de la sangre del dedo que caiga directamente en el portaobjetos. Los portaobjetos deben estar limpios y desengrasados y previamente tenemos que fijarnos que el extensor con el que se va a hacer los frotis, que sería otro portaobjetos, se encuentre limpio y cada vez que pasamos con el mismo extensor de un portaobjeto a otro para realizar diferentes frotis, tenemos que fijarnos de limpiarlo, ¿sí? Que el mismo esté limpio y no arrastre sangre de un paciente a otro paciente. En el esquema que se encuentra en la parte superior pueden ver cómo se realiza paso a paso la extensión de sangre sobre un portaobjetos para poder obtener un frotis. Como ven, en el primer dibujo está la gota de sangre, que tiene que ser una gota pequeña, ¿sí? No tiene que ser una gota excesiva. Lo que hacemos es colocar el extensor en un ángulo de 45 grados con el porta por delante de la gota y se hace la extensión de esa gota con un movimiento rápido sin detenerse hasta el final del portaobjetos. Lo ideal es que el frotis ocupe 3/4 partes del portaobjetos. Cuanto mayor es la rapidez de la maniobra que realizamos, generalmente más gruesa va a ser la capa de sangre y cuanto más lenta es, va a ser a la inversa. En la parte de abajo podemos ver, una vez que está extendida la sangre sobre el portaobjetos, las diferentes partes que tiene el frotis. Hay una zona llamada cabeza, que es gruesa, que es donde se inició donde estuvo la gota inicial. Después vemos la zona del medio, que es el cuerpo, que es la zona ideal para realizar la fórmula leucocitaria, el recuento de la fórmula. Y hacia el final vemos la cola, ¿sí? Que es una zona donde en parte también se puede contar, pero ya los elementos tienden a deformarse. O sea que hay que tener cuidado cuando se está observando en la zona de la cola. Los extendidos que tenemos listos de los diferentes pacientes hay que dejarlos secar de manera que esté la sangre bien adherida al portaobjetos y una vez que se han secado se colocan en un estativo, como pueden ver en la foto de la derecha, para realizar la coloración de Megrunwald-Giemsa o metanol-Giemsa. Esta coloración es la que nos va a permitir observar y diferenciar los diferentes elementos de la sangre, ¿sí? Tanto los diferentes tipos de leucocitos como los eritrocitos y las plaquetas, cuando los observemos al microscopio óptico.
Lo primero que hacemos es utilizar el reactivo de Meir-Grunwald para fijar. El tiempo de fijación es de 3 minutos aproximadamente. El Meir-Grunwald es una solución de osinato de azul de metileno en alcohol metílico. Se colorean los hematíes por la eosina y las granulaciones de los eosinófilos también. O sea que este reactivo no solo tiene un efecto fijador sobre los extendidos, sino que también parcialmente colorea algunos de los elementos. ¿Sí? También colorea los citoplasmas de los linfocitos y ligeramente colorea núcleos. Este reactivo, el Meir-Grunwald, puede reemplazarse por metanol y los resultados son comparables. La elección de uno u otro dependerá de cada laboratorio. Luego, sin volcar, se adiciona agua, es agua de la canilla, no se usa agua destilada. Se deja unos 30 segundos, después se vuelca y se puede volver a lavar con agua de la canilla. En realidad, hay algunos laboratorios que lavan directamente con agua sin hacer este paso. Estas pequeñas diferencias dependen mucho de las marcas de los reactivos que se estén utilizando y uno las pone a punto en su laboratorio según cómo logre mejor la coloración con los reactivos que tiene. Bueno, después de lavar viene la coloración propiamente dicha que se realiza con el reactivo de Giemsa. Este reactivo se prepara haciendo una dilución 1 en 10 con agua de la canilla y se coloca sobre los extendidos durante alrededor de 15 minutos. Algunos utilizan 13-14 minutos. Bueno, es importante, recuerden siempre en la preparación usar agua de la canilla porque es la que tiene el pH óptimo para lograr la acidez adecuada para la coloración. El Giemsa es una solución en alcohol metílico y glicerina de eosina y de azul de metileno y también de su derivado oxidado que es el azur 2. La eosina es un colorante ácido, por lo tanto lo que va a hacer es colorear los grupos básicos de la hemoglobina y también los gránulos de los eosinófilos, que son alcalinos. Mientras que el azul de metileno y el azur 2 van a tener afinidad por los ácidos nucleicos, las proteínas del núcleo y algunas proteínas citoplasmáticas y por algunas de las granulaciones de los leucocitos. Y como les dije antes, los tiempos de coloración y algunos detalles de la misma van a variar según cada laboratorio, los reactivos que esté usando y cómo decida poner a punto esta técnica de coloración. La fórmula leucocitaria porcentual consiste en contar 100 glóbulos blancos en total y de estos contar cuántos de cada tipo hay. O sea, uno va recorriendo un extendido y a medida que va observando glóbulos blancos va consignando qué tipo de glóbulo blanco leucocito está viendo. El tema es que a lo largo de los extendidos no hay homogeneidad, o sea, estos leucocitos de diferentes tipos no están distribuidos homogéneamente en el frotis. Por lo tanto, para la lectura se realiza un procedimiento que se llama de guarda griega, que lo vamos a ver esquematizado en la diapositiva siguiente. Les quiero contar que para ayudarnos a contar hay algunas herramientas, como por ejemplo a la derecha tienen una foto de una aplicación que se puede descargar en los celulares. Hay varias aplicaciones, ese es un ejemplo. Esta de la fotografía se llama Blood-Droid Cell Counter, son aplicaciones gratuitas. Esta es de Android, Apple tiene otras.
Y bueno, está bueno descargarse esto en los celulares y nos permiten justamente ir marcando, tocando cada una de esos casilleros que ustedes están observando ahí. En la parte inferior tienen justamente los leucocitos normales, en la superior hay leucocitos que son inmaduros, que pueden llegar a aparecer en ocasiones, pero habitualmente los normales son los que se encuentran abajo. Y bueno, permite ir tocando en el celular, en cada casillero, a medida que uno va visualizando la fórmula. Y finalmente, cuando llega a 100, nos avisa y después nos da el porcentual de cada uno de los tipos que hemos visto y marcado. Bueno, como les contaba anteriormente, la lectura se realiza siguiendo una guarda griega, que es lo que va marcando las flechas rojas que pueden ver en la fotografía del lado izquierdo. Esto nos permite recorrer el extendido realizando estos movimientos con el objetivo. ¿Sí? Estas flechas que ustedes observan son movimientos que uno va realizando con el objetivo y moviendo a su vez la platina, ¿no? Para poder recorrer el extendido. Y nos da mayor homogeneidad a la visualización del mismo. La fórmula leucocitaria se realiza con el objetivo de 40 por. Esto nos da como una visión más global de los diferentes campos y nos da mayor homogeneidad. Cuando alguien empieza y todavía le cuesta reconocer los diferentes tipos de glóbulos blancos, se recomienda hacerlo con el objetivo de 100 por. Pero esto es simplemente hasta que uno logre estar seguro de reconocer bien los elementos. En la práctica de trabajo habitual se realiza con el objetivo de 40 por y cuando uno tiene alguna duda del elemento que está visualizando, en todo caso lo pasa al objetivo de 100 por para ver mejor la estructura y poderlo identificar con precisión al elemento. Del lado derecho tienen una fotografía con los 5 elementos normales de los leucocitos, o sea, los 5 tipos o variantes de leucocitos normales de los individuos sanos, que son el neutrófilo, el monocito, el eosinófilo, el basófilo y el linfocito. En las siguientes diapositivas vamos a ver a cada uno de ellos. Vamos a ver ahora cada uno de los elementos que conforman la fórmula leucocitaria normal. El primer elemento que vamos a ver es el neutrófilo. Lo tienen en fotografía en la columna del lado izquierdo arriba del todo. Lo que quiero que observen es que es un elemento cuyo núcleo se encuentra lobulado. Ven que tiene lóbulos que están separados por segmentos finos de cromatina, ¿sí? Filamentos delgados de cromatina. La cromatina nuclear es condensada. Estos son conceptos importantes que quiero que vayan adquiriendo. ¿Qué significa cromatina condensada? Como ven, tiene acúmulos, el núcleo, ¿sí? Tiene acúmulos oscuros, densos, ¿sí? Que implica que la cromatina está compactada en esos acúmulos. A eso se lo llama cromatina condensada o compacta. Entonces, el elemento que, por ejemplo, están visualizando en la fotografía, ese neutrófilo, tiene 4 lóbulos. Generalmente los neutrófilos tienen entre 2 y 5 lóbulos, siempre conectados con filamentos de cromatina. El color del núcleo es púrpura oscuro, ¿sí? Y recuerden, la cromatina es compacta o condensada. La célula mide aproximadamente unos 12 micrones y el citoplasma es abundante, ¿sí? O sea, hay una relación núcleo-citoplasma
a favor del citoplasma, si hay mucho citoplasma. Y se encuentra cubierto de una granulación rosada, fina, específica, que generalmente esta coloración se debe a que recibe los colorantes, tanto ácidos como básicos del Giemsa, y toma ese color rosado. Este tipo de granulación que se denomina específica y es específica del neutrófilo, está en aproximadamente entre un 80 y un 90% de la granulación total del neutrófilo. Después, mezclada entre esta granulación, hay una granulación que está entre un 10-20% que se denomina granulación inespecífica y tiene un color más rojizo. O sea, la rosada puntiforme es la específica y la roja, que también tiene un aspecto puntiforme, es la inespecífica. Y esa coloración se tiñe con el azul 2 del Giemsa. Es un poco más densa y más voluminosa y es de naturaleza lisosómica. Clínicamente, los neutrófilos cumplen funciones importantes en las infecciones como defensa en las infecciones. También pueden aparecer aumentados en la leucemia neutrofílica y pueden aparecer aumentados en el estrés. Continuamos ahora con el eosinófilo. En la columna de la izquierda es el elemento que podemos observar en la fotografía del medio. El eosinófilo mide aproximadamente 13 micrones. Esto quiere decir que es ligeramente, muy apenas superior en tamaño al neutrófilo. El núcleo es segmentado como el de un neutrófilo y su cromatina es condensada también. Si es compacta o condensada, o sea, la cromatina del eosinófilo y la del neutrófilo son bastante parecidas. El núcleo generalmente tiene forma de anteojo, como el ejemplo que están viendo en la fotografía. Pero sepan que no es 100% así. A veces los eosinófilos pueden llegar a tener 3 lóbulos, ¿sí? No siempre tienen esos 2 lóbulos en forma de anteojo, si bien esa es la forma más característica, la que más van a observar en forma más abundante. Pero no siempre es así. Puede llegar a tener 3 lóbulos, recuérdenlo. Vamos a ver ahora el citoplasma. El citoplasma también es muy abundante, como lo era el caso del neutrófilo, y está lleno de granulaciones. Los gránulos de eosinófilos son grandes, redondos, dan la sensación, cuando uno los ve al microscopio, como si fueran bolitas, como si el citoplasma estuviera recubierto de bolitas. Y tienen como un aspecto más uniforme, no tan puntiforme como era el caso del neutrófilo. Estas granulaciones esféricas se colorean de anaranjado por la eosina, ya que son ricas tanto en arginina como en histamina. ¿Cuál es la función del eosinófilo? Generalmente interviene en infecciones parasitarias y en alergias, ¿sí? Y lo vamos a ver aumentado en estas situaciones, ¿sí? Cuando un individuo está sufriendo una parasitosis o una alergia. Y en forma más patológica pueden aparecer en la leucemia eosinofílica crónica en forma muy elevada, o también pueden aparecer elevados en el linfoma de Hodgkin. Seguimos entonces ahora con el basófilo. El basófilo es un elemento más pequeño de tamaño, tiene 10 micrones, o sea, comparado con los 2 elementos anteriores es más pequeño. Se caracteriza por estar recubierto de unos gránulos oscuros, púrpuras, ¿sí? Púrpuras oscuros, muy contundentes, como los pueden ver en la fotografía, que es la última, o sea, la de abajo a la izquierda. La cromatina es también compacta, como lo es la del neutrófilo y la del eosinófilo,
Lo que pasa que generalmente se ve menos porque por lo general se encuentra tapada o cuesta más observarla por estar tapada por los gránulos púrpuras. Pero es similar en condensación a la de los elementos anteriores. Y la fórmula del núcleo se denomina irregularmente lobulada, o sea, tiene como ciertos lóbulos, pero de una fórmula muy irregular y muy diferente por ahí de un basófilo al otro. La granulación del basófilo se denomina metacromásica. Esto es porque se colorea de púrpura con el azul de metileno. Los gránulos contienen histamina y heparina. Y recuerden esto, que estas granulaciones groseras suelen cubrir todo el elemento. El problema que a veces lleva a confusión con este elemento es que estas granulaciones son hidrosolubles y a veces durante la coloración con los lavados con agua se disuelven, se eliminan del elemento. Y entonces muchas veces en vez de ver el basófilo lleno de granulaciones, como sería óptimo observarlo, se puede llegar a ver vacuolas, ¿sí? Vacuolas o como agujeritos, ¿no? Que quedan después de que estos gránulos se disolvieron, se lavaron, digamos, con el agua. De estos tres elementos les quiero contar que los tres forman un grupo dentro de los leucocitos que se denomina granulocitos. Esto es porque los tres tienen en común citoplasmas que tienen muchas granulaciones. Entonces, cuando ustedes escuchen el nombre granulocitos, nos estamos refiriendo a estos tres elementos. Y algo que les quiero aclarar del neutrófilo es que el neutrófilo puede verse también en forma de banda o callado, ¿sí? En una fórmula normal puede haber un 1, 2, 3% en forma normal de neutrófilos encallados, donde se observa el elemento que ustedes están viendo en la fotografía, pero con el núcleo sin lóbulos, ¿sí? Como si fuera una sola banda. ¿Sí? Igual este elemento lo van a ver cuando empecemos a ver anomalías relacionadas con la inmadurez, ¿sí? Vamos a ver fotografías de los neutrófilos encallados. Vamos a observar ahora los dos elementos de la fórmula leucocitaria normal que nos faltan, que son el monocito y el linfocito. El monocito es el elemento de mayor tamaño de todos los elementos normales de la fórmula leucocitaria. Generalmente tiene entre 18 y 24 micrones. El núcleo tiene una forma irregular y variada. Generalmente presenta, como pueden ver en la fotografía, que tienen en la columna de la izquierda, en el ángulo superior izquierdo, ¿sí? En la parte superior, ese es un monocito, es la foto de un monocito. Quiero que observen la forma del núcleo. Generalmente es irregular y suele tener forma de riñón. Eso sería como arriñonado, pero puede presentar otras formas, no es la única forma. Lo importante es que tengan el concepto de que la forma puede ser irregular. Después la cromatina también es diferente, no es condensada, es una cromatina fina y espumosa que deja espacios como de luz. Pueden compararla con la foto de abajo, todavía no lo presentamos al linfocito, pero el linfocito que está en la fotografía de abajo tiene cromatina condensada. Entonces, quiero que observen la diferencia entre lo que es una cromatina condensada, como la de la fotografía del linfocito de abajo, con una cromatina espumosa, como es la del monocito que tienen en la foto de arriba.
El citoplasma, la relación entre el núcleo y el citoplasma es aproximadamente similar, ¿sí? Y el citoplasma se tiñe de un color celeste plomizo con justamente los colorantes del giemsa. Este elemento no presenta granulaciones, lo que sí puede llegar a presentar a veces es vacuolas. Y lo vemos generalmente aumentado en infecciones severas y también en algunas leucemias, patologías leucémicas en general, en síndromes mielodisplásicos, en síndromes mieloproliferativos, ¿sí? En situaciones muy patológicas. Y si no, bueno, en infecciones como la tuberculosis, por ejemplo, generalmente son infecciones donde se requieren macrófagos. Cabe recordar que la función del monocito es la de macrófago. Bueno, y el último elemento que nos queda es el linfocito. El linfocito es el elemento más pequeño de todos, pero muy variable en su tamaño. Los linfocitos suelen medir entre 7 y 12 centímetros, pero la mayoría tienden a ser pequeños, ¿sí? Los que son más grandes serán un 10%, los que tienen el mayor tamaño. La mayoría tienen un tamaño tendiendo a la medición más pequeña. Se caracterizan porque son casi todo núcleo, tienen apenas un escaso anillo de citoplasma que es de color celeste que rodea al núcleo y pueden llegar a tener una pequeña cantidad de gránulos azurófilos dispersos. Generalmente no se observan, la mayoría de los linfocitos se ven sin gránulos, pero pueden llegar a tener esa cantidad pequeña de granulitos muy finos en el citoplasma, que son escasos. El núcleo, como les decía anteriormente, tiene cromatina condensada, ¿sí? O sea, tiene una cromatina condensada como era la del neutrófilo, la del eosinófilo y la del basófilo. Y como pueden observar, totalmente diferente de la del monocito. El núcleo por lo general es redondo, a veces puede tener alguna pequeña entrada y este elemento suele aparecer aumentado en infecciones virales y también puede aparecer aumentado en relación con algunas leucemias y linfomas. Les presento aquí los valores normales de una fórmula porcentual en un adulto. Ustedes tienen, tanto en la guía de trabajos prácticos como en la bibliografía, tienen tablas con los valores normales de todas las mediciones hematológicas. Acá puse simplemente a modo de ejemplo los de los adultos. Sepan que no hay variaciones en la fórmula leucocitaria relacionadas con el sexo, pero sí las hay relacionadas con la edad. Por lo tanto, en los niños las fórmulas leucocitarias son diferentes, inclusive según el rango de edad o de meses de vida en las que se encuentran, la fórmula leucocitaria varía. La fórmula leucocitaria relativa permite realizar el cálculo de la fórmula leucocitaria absoluta, conociendo justamente el total de leucocitos por milímetro cúbico. Basándonos en este dato, se puede justamente calcular los valores absolutos de cada uno de los elementos que conforman la fórmula leucocitaria. Ahora vamos a ver casos de fotografías tomadas al microscopio para que veamos de qué elementos se tratan. En las primeras fotografías yo les voy a decir qué es lo que estamos viendo y después va a venir una serie de fotografías en las cuales la idea es que ustedes piensen, ¿sí? Qué es lo que ven. Y después, durante el seminario, durante el Zoom del seminario,
lo puedan charlar con los docentes. En esta fotografía pueden observar, por un lado en el fondo ven que se encuentran todo el fondo con unos elementos redondos que se tienen de un color como gris rojizo, que tienen halo central. Bueno, son redonditos con un halo central claro. Esos son los eritrocitos, de los cuales vamos a hablar en la clase de anomalías de la serie roja. Los eritrocitos están en el orden de los millones, por eso cuando hacemos un extendido de sangre siempre vamos a ver como un fondo lleno de eritrocitos. Después, en esta fotografía hay un par de puntitos en el lado superior izquierdo, pequeños, que están teñidos de violeta, que son plaquetas, ¿sí? Las plaquetas están en el orden de los miles, de los 100 miles, 300, el valor normal es entre 150.000 y 300.000 aproximadamente, ¿sí? Entonces van a estar en menor proporción que los eritrocitos, pero ustedes van a observar estos puntitos a lo largo de las fotografías, son las plaquetas. Y finalmente los protagonistas del día de hoy, que son los leucocitos, que son los elementos más grandes que están observando. Hay dos, uno a la izquierda, otro a la derecha, ¿sí? El elemento de la izquierda, como pueden observar, tiene un núcleo redondo que no está lobulado, con cromatina condensada, escaso citoplasma celeste. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas características que acabo de describir, podríamos decir que se trata de un linfocito. Y del lado derecho tenemos un elemento que tiene el núcleo lobulado, los lóbulos unidos por finos, por hilos finos de cromatina. El citoplasma es abundante, tiene granulaciones puntiformes. Bueno, se trata de un neutrófilo. En esta coloración no se ve tan rosado, debería verse esas granulaciones más rosadas, pero esto puede, el tema de las coloraciones puede hacer que se vea más, menos rosado, más, menos celeste. Uno tiene que tener un poco el ojo de la coloración que se realiza en el lugar donde uno está trabajando. Bueno, en esta fotografía vamos a centrarnos en los leucocitos. Ya les presenté a los eritrocitos del fondo y alguna plaqueta que está dando vueltas por ahí, espero que también las identifiquen. Pero nos centramos en los leucocitos, que hay dos que están pegados. El que está más abajo, como pueden ver, cromatina condensada, más pequeño, citoplasma basófilo, o sea, color celeste, cromatín, núcleo redondo, sería un linfocito. Yo les hablo de todas estas características porque es lo que ustedes tienen que pensar o razonar, ustedes tienen que tener en cuenta las características de cada uno para decidir qué nombre le van a poner, ¿sí? Bueno, el elemento más grande, que está un poco más arriba, pegado al anterior, ¿sí? Tiene cromatina condensada también, núcleo lobulado, citoplasma abundante, mayor tamaño, y está lleno de granulaciones su citoplasma. Quiero que observen las granulaciones, ven que son justamente más densas, parecen como bolitas. Este es un eosinófilo, o sea que los dos elementos que estamos observando son un linfocito y un eosinófilo. En esta fotografía estamos observando tres elementos. Vamos a comenzar con el de abajo a la izquierda. De abajo a la izquierda, cromatina condensada, forma redonda, núcleo redondo, escaso citoplasma, citoplasma celeste, es un linfocito.
El del medio arriba es un elemento más grande, tiene un núcleo con forma irregular, la cromatina es espumosa, tiene citoplasma más abundante, da la sensación como que hubiera unas vacuolas en el citoplasma. El citoplasma es color celeste, un celeste un poco más grisáceo. Bueno, este elemento, por las características que mencionamos, es un monocito. Vamos a ver ahora el elemento que está abajo a la derecha. Cromatina condensada, núcleo lobulado. El tamaño es un poco mayor que el del linfocito y un poco menor que el del monocito, sería intermedio su tamaño. Citoplasma abundante, se observan granulaciones puntiformes en el citoplasma. Bueno, según estas características podríamos decir que es un neutrófilo. El elemento que tenemos en la fotografía a la izquierda tiene núcleo lobulado, es justamente bilobulado y como en anteojo, lo cual ya nos trae el recuerdo de que podría ser un eosinófilo. Y además le sumamos que tiene citoplasma abundante con granulaciones puntiformes y, como yo digo, que dan la sensación de ser como bolitas. Está muy bien teñido porque tienen ese tono anaranjado que realmente es característico de los eosinófilos, aunque no en todas las coloraciones se toma este color, pero a veces toma un color más azulado, pero en esta fotografía se ve del color ideal. Este elemento es un eosinófilo. El elemento que se encuentra a la derecha es más pequeño de tamaño, tiene granulaciones groseras que lo recubren por completo. El núcleo está un poco tapado por estas granulaciones, pero la cromatina se observa condensada. Por lo tanto, por todas estas características, podemos decir que se trata de un basófilo. En la siguiente fotografía estamos observando un elemento que ya vieron varias veces en las anteriores, redondeado, núcleo redondeado, escaso citoplasma, es un linfocito, cromatina condensada, ¿sí? Linfocito. Recuerden que los linfocitos hay un pequeño porcentaje que pueden aparecer de tamaño más grande y con más citoplasma. Esos otros linfocitos a veces se pueden llegar a confundir con los monocitos, o sea que hay que tener cuidado. Lo más importante en ese caso, que el linfocito sea más grande, es fijarse bien en la condensación de la cromatina, ya que recuerden que el monocito tiene cromatina espumosa, no condensada como esta que ven en el linfocito. Y esta, que es la última foto que les voy a comentar, tiene a todos los elementos de la serie leucocitaria normal. Vamos a empezar con el marcado como 1. Ese es un neutrófilo encallado o no segmentado. ¿Sí? Quiero que vean, la cromatina es condensada. La diferencia con el neutrófilo común es que los lóbulos no están definidos, pero el citoplasma es abundante y similar al de un neutrófilo, con granulaciones puntiformes. Vamos al número 2, como ven es de mayor tamaño, cromatina espumosa, núcleo irregular, un poco arriñonado, citoplasma abundante, pero no tan abundante como un neutrófilo, por ejemplo. Color celeste plomizo, es un monocito. El número 3 tiene cromatina condensada, citoplasma escaso, un poco más abundante que el de los elementos similares que vieron anteriormente, pero sigue siendo escaso, color celeste, es un linfocito. El número 4 es un elemento que tiene el núcleo lobulado o segmentado,
cromatina condensada, citoplasma abundante y con granulaciones puntiformes. Es un neutrófilo. El número 5 es un poco más grande de tamaño apenas que el número 4. Tiene cromatina condensada, núcleo lobulado. Como ven, no tiene forma de anteojo, este tiene 3 lobulitos, pero tiene el citoplasma abundante lleno de granulaciones características del eosinófilo. Por lo tanto, es un eosinófilo. El número 6 es un elemento que tiene granulaciones groseras, abundantes, que tapan el núcleo, y esas granulaciones claramente nos indican que se trata de un basófilo. Bueno, de ahora en más van a poder observar en esta presentación una serie de diapositivas, de fotos, donde la idea es que ustedes piensen en lo que están viendo y durante el Zoom del seminario lo puedan discutir con sus docentes. Bueno, muchas gracias a todos por su atención.